decían muchos sirios que a mí, y por ser extranjero más y por cristiano también, valdría unos 100.000 euros, unos 100.000 dólares, porque acordaos de aquellos años que el Estado Islámico rodaba en una serie de imágenes y estaba muy cotizado que un cristiano occidental cayera en sus manos. El Islam es algo muy grande. Existen diferencias más grandes de las que podemos pensar a priori en la forma de aplicar el Islam en diferentes países y diferentes territorios. En el Líbano, las chicas chiíes no llevan hijab, van en minifalda y llevan camisetas de tirantes, o visten a lo occidental. Las mujeres chiíes en Irán no, porque culturalmente en Irán eso no se ve con buenos ojos. Hablando del Islam, ¿podemos considerarlo una amenaza hacia la cultura occidental? Desde el punto de vista religioso ya se ha equiparado la religión islámica con la católica en Francia. No hay una intencionalidad del Islam por destruir Europa. ¿Quién está destruyendo Europa? Europa se está destruyendo sola. Decías que las élites europeas son las que promueven esta inmigración. En países como es España, en donde hay una tasa de paro de 2-3 millones de personas, ayer una responsable del Partido Popular diciendo que España necesita más cantidad de inmigrantes. De mujeres empoderadas que se ve en Occidente, se despieza un poco el concepto de familia, no se quieren tener hijos. Parte de la naturaleza de la mujer femenina es la maternidad. Bueno, pues aquí estamos un día más. Hoy una San Miguel bien fresquita, que viene bien, la verdad, con el calor que hace fuera, con Carlos Paz, ¿no? Carlos Paz, muy bien. Hablaba con San Miguel, de hecho, que digamos que lo que quieren transmitir ellos como marca es el explorar nuevos horizontes, así que creo que viene como anillo al dedo el podcast de hoy. Para mí es un placer estar con vosotros y si cumplo las expectativas, pues mejor que mejor. Seguro que sí. Carlos, ¿cómo te definirías? Bueno, es difícil estas preguntas de quién eres tú, cómo te defines. Bueno, pues una persona que, pese a que tengo 52 años, sigo igual de apasionado con todo que cuando tenía 20 y que intento, porque es imposible hacerlo siempre, decir la verdad y ser honesto. ¿Y a qué te dedicas? Eres escritor y apasionado de... Me he especializado de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, en Oriente Próximo. También trabajo, si se puede llamar así, al estar en los medios analizando la situación política nacional, más la internacional. La situación nacional es muy aburrida, la política española es tremendamente aburrida y básicamente a eso es a lo que me dedico, a analizar la situación política internacional, en especial de Oriente Medio, y a escribir. Y mira, ¿qué te hizo enamorarte de alguna forma de Oriente Medio? ¿A qué edad? ¿En qué punto de tu vida das con esto que encontraste que dijiste, joder, pues esto me gusta? De joven, en aquellos años que accedes a la universidad, estuve unos cursos en filología árabe. Siempre me atrajo esa parte del mundo, quizá atraído por esa falsa imagen que existe, que es el orientalismo, de imaginarnos un Oriente Próximo, pues como nos han hecho llegar las películas, los escritores románticos del siglo XIX, exotismo, sensualidad y este tipo de cosas. Y siempre estuvo ahí eso latente, pero de manera definitiva desde la guerra de Siria, empieza en el marzo del 2011, al poco voy allí y como todo enamoramiento, y tal y como lo entiendo yo, o te enamoras a primera vista o es difícil que se enamore de algo uno que no se ha enamorado a primera vista. Y ese enamoramiento se produjo desde el primer momento al llegar al Líbano y a Siria. Al Líbano y a Siria. ¿Cómo estaba la situación en aquel momento? Yo cuando la primera vez que voy es el año 2015, la guerra estaba perdida, puesto que yo me posiciono, no he entendido nunca la gente que es objetivo con algo, ¿no? Yo soy muy apasionado y me decanto por algo. Me decanté y me sigo decantando por la Siria oficial, por la Siria de Bashar al-Assad, y en ese sentido se estaba perdiendo, estaba muy mal. El propio presidente pidió ayuda ese mismo año a Rusia, que fue quien hizo desequilibrar la balanza, y era peligroso. De hecho, no se podía ni volar a Siria, tienes que volar a Beirut, y de Beirut a Damasco, protegido en furgonetas con planchas de acero, porque trayectos del camino estaban dominados por terroristas de una playa de grupos. Se llegaron a contar más de 500 grupos que disparaban a los coches que circulaban desde la frontera del Líbano hasta la capital siria, hasta Damasco. Y la cosa era francamente mal. En ese momento había 17 frentes de guerra. Pasar de un frente de guerra a otro era francamente intrincado. Y
eso desde un punto de vista puramente formal. Económicamente estaba muy mal, peor está ahora con el bloqueo que tiene Siria, y luego lo humano, que es quizá por lo que más me enamoré de Siria, ¿no? De ver cómo en esas circunstancias, pese a la guerra y a la situación económica, la gente seguía viviendo y había cosas que no he contado ni a la vuelta de esos viajes porque parecía que estaba en Lloret de Mar. Las discotecas abiertas, la gente se imagina la guerra con un bombardeo continuo, con peligro. Bueno, pues hay muchísimas horas en donde la gente quiere seguir disfrutando de la vida, aunque no haya luz, tienen generadores para poner música y luz para un pub. La venta de alcohol es libre en Siria y la vida por la noche era plenamente normal. Claro, pero supongo que estabas en una situación de riesgo real. ¿Te sentías en riesgo estando allí? ¿O no Sí. estabas lo suficientemente cerca del conflicto como para sentir esa adrenalina? Porque, o sea, lo que me pregunto es ¿qué era lo que te mantenía allí? Porque, por ejemplo, aquí tuvimos una periodista de guerra y decía, no, es que era mi trabajo, yo me hubiera ido por patas, hablando del conflicto Rusia-Ucrania en su caso, ¿no? Pero ¿qué te mantenía allí? Yo iba por dos cosas, por ver lo que sucedía aquí, puesto que la información que nos llegaba era enteramente falsa, no parcialmente falsa, sino era enterísimamente falsa, y otra para ver la situación de los cristianos en Siria. Se han contado muchas cosas de los cristianos son parte fundamental de la propia idiosincrasia de la sociedad siria, y lo que me mantenía estar allí era poder ver todo lo posible en Damasco. Yo elegí estar en Baptuma, en el barrio cristiano, que es el barrio que era el barrio más bombardeado. Aunque el gobierno me ofrecía estar en el Four Seasons, en una zona muy tranquila, yo prefería estar en el barrio cristiano para ver de verdad cómo se sufría, puesto que desde Baptuma al frente había 800 metros. El Estado Islámico estaba francamente cerca, había una avenida, la plaza de los abasíes, y unos metros después estaba el Estado Islámico. Yo elegí estar allí. ¿Qué es lo que me movía? No mi trabajo, que no gané dinero, sino que lo perdía, sino ver aquello, ser parte de aquella guerra, sufrir con lo que estaban sufriendo y ver la situación de los cristianos. O sea, que era bastante curiosidad, digamos. Absolutamente curiosidad. De hecho, cuando me presento en la Embajada de Siria en Madrid y planteo ir, están muy extrañados de por qué un español que ni le iba ni le venía en principio tenía tanto interés por desplazarse allí y ver lo que estaba sucediendo con el riesgo que existía. Vale, y hablas de la situación, o sea, ¿qué situación vivían los cristianos en ese momento allí? Los cristianos vivían como el resto de la población siria los bombardeos del Estado Islámico, vivían con mayor virulencia, puesto que, como te digo, el barrio cristiano era el más bombardeado, los días festivos cristianos eran los días que más bombardeaba el Estado Islámico, y corrían el riesgo. En Damasco, en Malula, vi la recuperación, la entrada de las tropas sirias en Malula, que es un pueblo cristiano que todavía mantienen la lengua de Cristo, el arameo. Los cristianos tenían más riesgo. A mí me decían muchos sirios que a mí, y por ser extranjero más y por cristiano también, valdría unos 100.000 euros, unos 100.000 dólares, porque acordaos de aquellos años que el Estado Islámico rodaban una serie de imágenes y estaba muy cotizado que un cristiano occidental cayera en sus manos. Los cristianos sabían que presa del terror islamista iban a sufrir mucho más que otros miembros de la comunidad siria de otras confesiones. Vale, y esta guerra, un poco en términos generales o para dummies, digamos, ¿cómo surge? ¿Por dónde explota? ¿Cuáles son las causas, digamos? Aquí se dio una interpretación, estamos en marzo del 2011, se hace al calor de aquello que se conoció como primaveras árabes, que en ningún caso es lo que se ha explicado aquí, en España y en todo Occidente. Si aquí se explicó que eran protestas por mejoras sociales, al fin y al cabo por mejoras de calidad democrática, no fue nada de eso. Lo que surge en Daraa, en la ciudad de Daraa, en marzo del 2011, es una insurrección de una fracción del islamismo muy concreta, que es la Hermandad Musulmana, que ya se ha levantado en la historia varias veces contra el gobierno sirio y que aprovechó un momento de debilidad del gobierno y de protestas sociales, como existen en muchos países, para levantarse contra las estructuras del Estado. Ese es el origen real de todo lo que sucede. Al calor de todo eso, Estados Unidos y Occidente, y lo he visto, han colaborado en que estos grupos islamistas pudieran desarrollarse con prodigalidad y llegar a constituir el Estado Islámico. ¿Y esto por qué? ¿Motivado por qué? O sea, ¿por qué ese apoyo por parte de Estados Unidos y Occidente? Supongo que intereses detrás, pero ¿de qué tipo?
Al final es más complicado. Se quería destruir Siria, primero porque el gobierno es molesto, porque la sociedad siria es molesta, es incomprensible. Se quería cantonalizar Siria, también en el pasado se hizo, cantonalizarla, dividirla por confesiones religiosas. Cuando se independiza de Francia hubo un cantón alawí, un cantón cristiano, un cantón suní. Esa era una de las finalidades, pero al final cuando me preguntan si tengo que dar una explicación de por qué Occidente apoyaba al islamismo más radical, a gentes con una interpretación del Islam que aquí se conoce como yihadismo, en detrimento del gobierno legítimo de Siria, el señor Bashar al-Assad, que es una persona de traje y corbata, educado en Londres, enteramente presentable, es porque Siria tiene todos los recursos naturales nacionalizados. Y los islamistas, en cuestiones económicas, son ultracapitalistas y permiten que las empresas internacionales mangoneen en sus recursos. Me consta que dentro del Estado Islámico hubo empresas de publicidad británicas, una cementera francesa, que pagaban impuestos y vivían dentro del Estado Islámico. Esa es la explicación última de por qué se atacó a Siria y se apoyó a los islamistas. O sea, por intereses económicos Al puramente. final, es un conjunto de muchas más cosas, pero al final, si hay que explicarlo por una razón, es porque con un gobierno islamista los recursos podrían ser extraídos por multinacionales europeas, occidentales, norteamericanas también, y bajo el gobierno del partido Baas sirio es imposible que eso suceda. Vale, me suena de oídas también que el conflicto venía por controlar un paso marítimo. ¿Tiene algo que ver? No, había un plan, esa zona, la Gran Siria, pero Siria en concreto, es una zona, si juntamos Siria, Líbano e Irak, es la única zona del mundo que tiene salida a 5 mares. Bueno. Geopolíticamente y en plan curso, y se llama Pentalasia. Tiene salida al Caspio, al Mar Negro, al Mediterráneo, al Mar Rojo y al Océano Índico. Es la única zona del mundo que sucede esto. Había un plan, y se empezó, ya era más que un plan, era una realidad, de gasoductos que iban a pasar por ahí, de si pasaban por Siria o si pasaban por Irak y Turquía. Eso también influyó, pero reducirlo a esas cuestiones, que hay que explicarlo, hay otras muchas cuestiones. Hay un trasfondo también religioso importante de la división de esa minoría suní de la hermandad musulmana. Existen componentes geopolíticos del interés de muchas potencias regionales o globales por expulsar, como así sucedió al final, de expulsar a Estados Unidos, el elemento de Israel, que también es muy importante, pero a lo que te refieres era a la salida de esos gasoductos y de esos oleoductos que al final con la guerra se han parado esos proyectos, la verdad. Vale. Una duda que tengo a título personal y que probablemente eres la persona adecuada para preguntarle. El Islam, a ver, siento que cuando se habla del Islam muchas veces se habla como de un bloque general, pero el Islam es algo muy grande. ¿Existen diferencias más grandes de las que podemos pensar a priori en la forma de aplicar el Islam en diferentes países y diferentes territorios? Absolutamente. Sí, ¿verdad? Se ve de una manera monolítica. Desde Marruecos a Indonesia lo mismo, son 45 naciones los países de mayoría islámica, son 1.400 millones de personas. Y simplificar todo eso, decir que todo es lo mismo, nos ayuda a entender lo que sucede. Cualquier simplificación es más fácil entender una cuestión, pero nos equivocamos y nos equivocamos a los que nos escuchan si dijéramos tal cosa. No solamente la división, hay una división muy manida que es suníes, chiíes, los chiíes son el 20%, los países en donde está la población chií son Irán, Bahrein, que es muy pequeñito, la minoría mayoritaria en el Líbano es chií, en Siria son representativos, en Azerbaiyán y en Yemen. En ningún otro país son mayoría los chiíes. Son en torno al 20%, en el pasado fueron ellos mayoría, pero hoy no. Pero más allá de esa división y de las explicaciones de que dentro del sunismo existen 4 escuelas y la escuela chií, que cada una ha tenido una interpretación de los textos sagrados, más allá de todo eso, para mí lo importante es que por encima del valor religioso, de lo puramente formal, el sustrato cultural prima y explica lo que es una sociedad. Y por eso veremos sociedades de mayoría islámica muy diversas y dentro de un mismo ambiente cultural. Por ejemplo, en el Líbano, que antes fuera de cámara hablábamos algo del Líbano, en el Líbano las chicas chiíes no llevan hijab, van en minifalda y llevan camisetas de tirantes. Y en las discotecas yo he estado con ellas y he podido hablar y yo tomarme una copa, ellas no, pero visten al occidental. Las mujeres chiíes en Irán no,
porque culturalmente en Irán eso no se ve con buenos ojos. En torno al Mediterráneo no es una cuestión religiosa, sino una cuestión cultural. En torno al Mediterráneo, en Turquía, las chicas, en las capitales. En Estambul también van con minifaldas, siendo suníes. En todo el Mediterráneo, las chicas visten como visten aquí, a un grosso modo. Y la venta del alcohol es libre en todos los países del Mediterráneo. Pero en otros países, aunque sean de la misma escuela coránica y de la misma interpretación religiosa, las formas culturales son muy diversas. No hay alcohol en Irán, en Líbano sí, es decir, prima el trasfondo cultural. No nos quedemos solo en esas diferencias del Islam, que son interesantes y pueden explicar otras muchas cosas, pero no el funcionamiento de la sociedad. Eso me llamó muchísimo la atención de el Líbano y de Beirut, sobre todo, que era como una capital, no llega como a ser capital europea, pero daba Sí. esa sensación. Era como con rasgos muy franceses, pero la forma de vestir de las personas, la gente cenando con vino, Sí. y además en ese mismo viaje fui primero a Jordania y viniendo de Amán me esperaba el Líbano por todo lo que escuchas, ¿no? De pues, la guerra civil, etcétera. Sí. Te esperas que sea, o sea, yo me lo esperaba por lo menos más tirando a Amán que no a París. Y luego Claro. lo que me encontré me sorprendió muchísimo. Es que yo nada más llegar no me lo podía creer. Decía, es que esto es una ciudad en la que incluso no me importaría para nada vivir un tiempo aquí. Perfectísimamente, en el Líbano y en Siria puedes sentirte como en casa. Además, la gente joven habla inglés y te puedes manejar en inglés perfectamente. Y cuando has ido, has visto multitud de edificios modernos, Sí. pero no era así. Todo ese ambiente que podría recordarte a París, pues con la guerra civil que fue del 75 al 90, quedó destruido una parte enorme. En Beirut, el barrio armenio y poco más todavía guarda la esencia de lo que era Beirut. Ahora después de la explosión está destrozado el Líbano, pero lo que hay se ha construido al modo árabe saudí del Golfo Pérsico. Si hubiéramos visto tú y yo antes de la guerra civil del 75, nos parecería que estuviéramos en Marsella, en Tolón, en Niza. Hmm. Lo que sí llamaba mucho la atención era ver los disparos en las fachadas de los Todavía, edificios. Sí, todavía, y han dejado algún edificio aposta, todavía se percibe aquello. se veía mucho. Hablando del Islam, podemos considerarlo una... A ver, suena un poco mal la palabra amenaza, no me gusta utilizarla, pero una amenaza hacia la cultura occidental, porque digo, al final creo que en términos, o sea, viendo los números y siendo objetivos, al final viendo las tasas de natalidad, podemos estimar que en el medio plazo, o sea, el medio largo plazo, 4, 5, 6 décadas, podrá ser la religión predominante en personas practicantes, seguro, en Europa. Bien, por un lado se está dando ese fenómeno. En Francia ya han equiparado, y con lo que está sucediendo en Francia, viene que ni pinti parado esto, pero puramente desde el punto de vista religioso ya se ha equiparado la religión islámica con, ¿Ah, sí? con la católica en Francia. Piensa que hay entre 7 y 8 millones de argelinos, solo de argelinos, en Francia. En Europa viene sufriendo un proceso de descreimiento, de abandono de la religión bastante obvio. Y la gente que vienen del ámbito cultural del Islam no, aunque sí también existe, nos pensamos que todo el mundo que vive en el ámbito del Islam pues son fervorosos creyentes. No es así, hay un fenómeno de descreimiento y de abandono de la religión dentro del Islam muy grande. Lo que pasa es que no se habla, primeramente porque en muchos países donde se produce ese fenómeno no quieren hablar de eso tampoco. Pero sea como fuere, con el alud inmigratorio constante que está sufriendo Europa, de países procedentes de mayoría islámica, principalmente del Magreb, se está produciendo eso. Hay una intencionalidad de fomentar, de acrecentar ese fenómeno de descreimiento religioso cristiano por parte de élites rectoras europeas. Y olvidan que si el ser humano, si la comunidad europea abandona esas categorías religiosas, ese vacío va a ser ocupado por otro. El hombre no puede estar sin creer en algo. Esto ha sucedido a lo largo de la historia. En en el Imperio Romano o en la Persia safávida, da igual. Siempre que hay un vacío religioso, espiritual, es ocupado por algo. Y que no se les escape que si ese vacío se logra eliminar las categorías religiosas cristianas del ser humano a los europeos, lo va a ocupar el Islam, sin ninguna duda. Tanto en cuanto es así, se puede ver como una amenaza. Pero yo quiero decir
siempre aclaro que la amenaza, no hay una intencionalidad del Islam por destruir Europa. ¿Quién está destruyendo Europa? Europa se está destruyendo sola. No necesita el Islam ni nada que venga aquí. Está en un proceso de decadencia absoluto, muy similar al que pudo suceder al final, en el siglo V de nuestra era, con el Imperio Romano. Por el índice de natalidad, por el abandono de las obligaciones de los patricios entonces romanos, por la decadencia absoluta de cómo se compraban y se vendían los puestos políticos. Hay cosas enteramente similares, y del abandono de la religión, que también sucedió en el Imperio Romano y que fomentó su caída. Desde el año 212, como Caracalla concedió la nacionalidad a todos, se está repitiendo una serie de cosas que nos recuerda a aquello. Yo entiendo que está en un proceso de decadencia casi irreparable y de no posible frenada, pero ante todo este fenómeno, estas llegadas de inmigrantes están acelerando el proceso, pero no es el Islam, son las élites rectoras europeas que están decidiendo terminar con un mundo tal y como lo hemos conocido, por lo menos la gente que tenemos ya más de 50 años. Claro. Sí, yo con amenaza no me refería no me refería a que el Islam tuviera intención de invadir, ni mucho menos, a veces sino se que dibuja así. Claro, pero creo que al final tenemos la concepción, y sobre todo a lo mejor la gente bueno, cuanto más joven, más se da esto, que damos las cosas por hecho, tal y como las hemos visto, que van a ser así para siempre. Es decir, que Estados Unidos va a dominar el mundo para siempre, y a lo mejor probablemente si seguimos aquí, pues en 700 años, pues igual ya no es así. O mucho menos. Claro, o mucho menos, exacto, ¿no? Entonces, como que al final todo tiene su ciclo, y civilizaciones, cuando te dedicas a estudiar la historia, que no es que yo haya ni tocado prácticamente la historia, pero todo es cíclico, y a lo mejor tal y como conocemos Europa ahora mismo, pues acaba por el curso natural de las cosas, simplemente. O sea, no es una cuestión de que cada una de las familias que defiendan el Islam estén tratando de ganar terreno. Simplemente, si se reproducen a un ritmo mucho más alto que el nuestro, al final en pocas generaciones, o sea, es algo que el One Child Policy en China, si tú solo permites a la población tener un hijo, cada 2 sueltan uno, en una generación tienes la mitad de población. O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Es tan matemático. Me llamó la atención lo que decías, que las élites europeas son las que promueven esta inmigración. O sea, podrían tener intereses. O sea, ¿qué tipo de intereses hay detrás de promover la inmigración? La inmigración es un fenómeno provocado, nada casual. No se ponen en marcha nunca millones de personas para ir a un sitio. Y es un problema. Esto se estudia siempre como oficialistamente, se estudia como un fenómeno solo. Es un problema para las gentes que abandonan los países de los que proceden, y un problema para los países que reciben ese alud migratorio. ¿Qué interés puede haber en crear esta situación, en fomentar la inmigración? Para mí hay 2 factores fundamentales. Uno, un fenómeno que se produce siempre, que es la llegada masiva de gentes extranjeras y procedentes de ámbitos culturales diferentes, producen una depauperación de las condiciones laborales de los autóctonos. Se produce siempre, y aquí se ha producido, pero es que se produce absolutamente siempre. Hay un interés por hacer venir gentes de fuera. Las grandes campañas antirracistas, las grandes campañas pro inmigración han sido pagadas por multinacionales. Nunca verás a las patronales protestar por la inmigración en ningún país. En países como es España, en donde hay una tasa de paro de 2-3 millones de personas, se alienta públicamente. Ayer, una responsable del Partido Popular en Estrasburgo diciendo que España necesita más cantidad de inmigrantes. Esto es un auténtico tomadura de pelo. Se hace entender que teniendo una tasa de paro de 2-3 millones de personas no necesitas que venga más gente. Pero por otra parte hay una intencionalidad, a mi juicio, mucho más profunda y más grave, que es destrozar los entresijos de la sociedad. Con una inmigración masiva, lo que se produce, en el caso de Inglaterra, Bélgica, Francia lo está sufriendo, y lo está sufriendo ahora en estos días en sus carnes, es que muchísimos componentes poblacionales de esa inmigración no se van a integrar jamás y van a dar lugar a otra cosa diferente. Francia está al punto de ser un estado fallido.
Dentro de unos días veremos cómo la policía y el ejército solventa la situación, pero a nadie se le escape que hay ciudades en donde el Estado francés ya no existe. En Marsella quise verlo con mis ojos y hay 2/3 de la ciudad, de la superficie de Marsella, en donde no existe el Estado. Yo soy morenito y me dejé bigote y me intenté camuflar, medianamente coló, y pude ver cómo la gente autóctona francesa no puede pasar por las calles por determinadas zonas de Marsella. Todo esto ha dado lugar a que explosione, porque son gente que ni se quieren integrar, porque pareciese que la integración es fallo de esas políticas de inclusión de las que hablan. Es que hay gente que es incapaz de integrarse, que no se les ha preguntado si se quieren integrar, y que hay poblaciones que son imposibles de integrar. Cuando tú vas... tú entiendo, por ejemplo, que tú no has nacido en Toledo, tú vienes de lejos. Bueno, mi ascendencia. Pero viéndote, hablando contigo, tú eres del mismo ámbito con tu cultural, tú no necesitas integrarte. Tú eres parte de la cultura europea. Los españoles cuando fueron a Alemania, a Suiza, a Bélgica, no necesitaron institutos ni ministerios de integración porque el habitante de Burgos, cuando fue a Colonia en Alemania, tenía la misma catedral que en su pueblo, es exactamente igual. La dificultad del idioma, pero en España, en donde se hablan más de 7 idiomas, pues tampoco creo que sea un gran problema. Pero cuando vienen gentes con una cultura, y ya no solamente la religión, que la dejaría al margen, sino con ese trasfondo cultural en donde es imposible que se integren en una sociedad europea, el follón está servido. ¿Por qué tienen interés en que esto sea así? Para destrozar los entresijos de la sociedad a donde llegan. Lo que se quiere y lo que pretenden los mismos que alientan a la inmigración es crear una sociedad en donde las personas no tengan pasado, no tengan familia, no tengan ningún tipo de raíces, y pasar de ser una persona a un ciudadano, a un consumista. Ese es el objetivo final. O sea, el objetivo final entonces sería consumo. Que seamos meros consumidores. O sea que al final vuelve a estar el interés económico detrás de estas élites que comentábamos. Al final, como última ratio, como la explicación última, efectivamente es eso. Para llegar a ese punto hay que destruir una serie de cosas. La familia, la nación, la historia, dejarle al hombre sin ningún tipo de bagaje. Vale. ¿Y crees que es imposible que se adapten a la nueva cultura europea, nueva cultura para ellos, por supuesto, porque tienen unas raíces demasiado profundas de su cultura? O sea, es una cultura que está muy arraigada en la figura de familia, que viene muy desde casa ya. Sí, y vienen con unos valores que son enteramente incompatibles con los valores europeos, con respecto a la mujer, con respecto a la organización social, con respecto a usos y costumbres que entienden que son intolerables. Cuando estos grupos islamistas pertenecientes a la hermandad musulmana, a los mismos que provocaron el levantamiento en Siria, les vi en Marsella, pero me consta que están en París, están en Lyon, están en Nancy, y están en Inglaterra, en Bélgica. Eso se traduce en que implantan la Sharia. Ahora hay una denominación muy cursi que no me gusta, y esos anglicismos ridículos de zonas no-go son guetos en donde en lo que se traduce es que una chica no puede ir vestida como a la occidental, no puedes pasar un perro, no podrías fumar en público, no podrías exhibir el alcohol, una vida... es decir, la aplicación de la Sharia. La aplicación de la Sharia como única fuente de derecho. Eso es lo que quiere el islamismo. Y eso ya se está dando en zonas de Europa. Aquí se está advirtiendo que puede empezar a suceder en Barcelona, en Bilbao y en Almería, y poco o nada se hace. De las noticias de Francia se están dando con cuentagotas lo que está sucediendo. Y es una preguerra civil. Lo de Barcelona es tremendo. Es tremendo. He estado últimamente por allí y yo decía, no me puedo creer lo que está pasando. Además, he tenido que ir durante los últimos, a lo mejor, 4 años de forma sistemática y he visto cómo ha empeorado a cada 6 meses. Y ya por último, de estar por Barcelona, y 2 veces, a mí me gusta salir a pasear después de cenar por la noche, antes de dormir, me doy un paseo, escucho un podcast, lo que sea. Y en un mismo paseo, porque la última vez fui una sola noche, pues en ese paseo me pararon 2 seguidores, 2 personas que escuchan este podcast, y me dijeron, oye Pedro, no deberías estar caminando solo por aquí. Según bajas las Ramblas a la derecha, el barrio gótico, lo que era el barrio chino, por ahí justo era. Es insoportable, pero ya hace muchísimos años, cosa que no ha sido así nunca. Siempre ese barrio tuvo una idiosincrasia muy particular. Había burdeles de baja estofa, había ladronzuelos que te quitaban la cartera,
En los 80 dio muy fuerte la droga y te podían atracar, pero lo que sucede ahora es la implantación de barrios, las áreas. Y lo que sucede en Francia, que están prendiendo fuego a mitad del país, podría suceder ahí perfectamente. Y además que hay algo que no me gusta es que se tacha enseguida rápido de racista cuando se utiliza la estadística. Aquí estuvo, por ejemplo, Satsa el Italiano, que es un youtuber que va a barrios problemáticos y demás, y él me contaba. Y es algo que yo viví también en Estados Unidos. En Estados Unidos me hablaban mucho del white privilege que existe allí. Yo viví un tiempo y entonces yo salía de hacer la compra en Walmart, por ejemplo, y a mí, sinceramente, nunca me pidieron el ticket para revisar que yo había pagado lo que tenía en la bolsa. Pero, sin embargo, a los latinos y a los negros les pedían el ticket, bueno, no el 100% de las veces, pero igual un 60% de las veces los paraban, oye, te reviso la compra, puedes seguir. Y claro, me decían, no, eso es white privilege. Pero yo decía, claro, después cada vez que veía un lío en la calle, siempre estaban involucrados latinos y negros. Y digo, claro, es que en términos estadísticos, si tú no puedes, como Walmart, no puedes parar a todo el mundo, ¿a quién vas a parar? A los que estadísticamente pillas más veces robándote. Si el que te roba es la persona que lleva un sombrero violeta, pues al final le vas a pedir, claro, le vas a pedir el ticket a la persona que entre con un sombrero violeta. Se ha utilizado el racismo para defender otras cuestiones. Efectivamente, cuando tú ves que un grupo poblacional, sea el que fuere, se dedica a una serie de cosas, pues gente que se parezca a esa gente, pues vas a tenerla más controlada. Esto es evidente. La sociedad norteamericana la desconozco, no he estado nunca, ni puedo entrar en Estados Unidos, pero sí te puedo hablar de la sociedad europea, que hay países, los británicos han sido fortísimamente racistas y yo lo he sufrido de alguna manera en Gran Bretaña viviendo allí. Pero te puedo asegurar que los portugueses, que los italianos, que los españoles, que el mundo mediterráneo, vuelvo al mundo mediterráneo, que es lo mío, no hay ningún tipo de racismo de ningún tipo. Cuando estas gentes, o parte de estas gentes, sí que tienen privilegios e intentan imponer sus privilegios. El privilegio, en sentido estricto y etimológicamente, es el derecho privado. Eso es lo que significa un privilegio. Tener un derecho tú frente a los demás. El hombre blanco no tiene ningún derecho especial, específico y exclusivo de él frente a otras gentes. Absolutamente ninguno. Aquí se intenta también, con esta época que nos ha tocado vivir, en donde a las minorías se las quieren dar una serie de derechos, minorías raciales, minorías sexuales, minorías... y esto es una auténtica estupidez. A mí me han dicho alguna vez, pero tú no quieres los derechos para los homosexuales o para los gitanos. Y les digo, yo quiero los derechos para los españoles. No podemos entrar a ver los derechos de tal o cual minoría. A mí me da igual si uno es homosexual, gitano o trapecista, me da absolutamente igual. Todos tenemos los mismos derechos, pero es que hemos dado una vuelta de tuerca a eso, a una cosa que pensábamos todos que era básica, que todos tenemos los mismos derechos, a que tú vas a tener otros derechos diferentes a los míos. E incluso imputar al hombre blanco, que ha sacado tú el tema, que tiene unos derechos especiales, unos privilegios. El hombre blanco no tiene ningún privilegio. Es un señuelo eso del racismo. Yo creo que hubo unos años, que me estoy enrollando, hubo unos años que sí coló a la población esto del racismo, pero hace muchísimo que ya la población está anestesiada a esa tontería del racismo. Sí, yo creo que se ha convertido, el hecho de tener algo por lo que ofenderse se ha convertido en un activo, en algo, en un privilegio, en algo valioso, algo que puedes llevar tu bandera y decir, no, pues yo me quejo por esto, por esto, por esto, y a mí lo que más gracia me hace es que además como que se agrupa todo y se mete en un mismo saco. Y ves manifestaciones, sí. El otro día lo hablamos hace poco aquí en un podcast, y una chica que vino y me decía continuamente, es que no lo vas a entender porque eres un hombre cis blanco. Bueno, y yo, bueno, pero explícamelo que lo quiero entender igualmente. O sea, digo, no puedes. Claro, no puedo, no puedo porque no estoy en esa situación. Hay algo que me llama mucho la atención también, tú que lo has vivido desde cerca y has visto el Islam y la fuerza que tiene sobre las personas, ¿cómo dirías que afecta la influencia de una religión en una sociedad? Si afecta a nivel positivo, negativo, ambiguo. Yo creo que si hay normas que se imponen contra la idiosincrasia de ese pueblo, es nocivo. Claro, estoy pensando que es muy diferente, vuelvo otra vez, en la República Islámica de Irán con la Siria de Bashar al-Assad, del partido Baas. Las normas estrictas, religiosas, impuestas a todos,
pues yo creo que puede llegar a ser negativo. Pero esto del Islam, del cristianismo o del budismo. Yo creo que hay una cuestión, es la religión, la religiosidad de la gente, que yo creo que merecen todo el respeto y tienen que ser defendida la religiosidad de todas las gentes. Y otra cosa es imponer criterios que van más allá de la religión, y sucede en el Islam que al no separar lo privado de lo público, al no separar la religión de lo político, se inmiscuyen en ocasiones en esferas que a nosotros pues no estamos preparados para que se inmiscuyeran. Por ejemplo, cuestiones gastronómicas. Yo entiendo que cada uno que coma lo que le dé la gana. Yo no soy vegano ni ninguna historia de estas, pero entiendo que si uno quiere comer zanahorias, berenjenas y calabacines, pues me parece muy bien, pero que no me imponga la no ingesta de proteínas animales. El Islam sí entra en una serie de productos que no se pueden comer, el cerdo, el alcohol y algunas cuestiones del mar. Que se obligase a las vestimentas, que haya códigos de vestimenta, no entendemos los europeos que eso se pueda imponer. Entonces hay países de mayoría islámica que han entendido que eso no se puede imponer a todos, y hay otros países que no han entendido eso todavía. Pero yo creo, he estado en Irán a principios de junio, no hace un mes todavía, en Irán, y he visto que hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, la multitud de gente joven urbana, de mujeres, no llevan el hijab ya, aunque formalmente es obligatorio. Va a haber cosas que van a tener que ir cambiando, porque hemos visto aquí en los 60, por ejemplo, en España, y les ponía este ejemplo, me preguntaron que por qué no había mucho turismo en Irán. Digo, si no hay cerveza y las playas, por ejemplo, están segregadas, no esperen ustedes que chicos jóvenes con sus novias vayan a venir aquí. Y esto les planteaba yo la situación de España en los 60, cuando vino el bikini. Para nosotros el bikini en los años 60 fue un shock. Venían suecas, alemanas, y ¿qué les vas a decir a las suecas? ¿Que no se ponen en bikini? Pues hubo que transigir y permitir que en las playas hubiera bikini. En ese sentido, va a haber códigos de vestimenta en muchas partes del Islam que van a tener que entender que no tiene que ser tan riguroso. Claro, el tema del turismo en Irán, y me parece el ejemplo perfecto, porque casualmente, bueno, hubo una época hace unos años que me gustaba mucho viajar solo. Al final conocía gente y conocí a dos personas que habían viajado prácticamente por todo el mundo, y ambos me dijeron, le dije, ¿tu país favorito? Si me recomendaras un país, y ambos me dijeron Irán. Uh-huh. Ambos me dijeron que les encantó a nivel paisajístico, la hospitalidad de la gente, etcétera. Pero luego yo llegaba aquí, se lo comentaba a mis amigos, y existe un estigma, una percepción desde el desconocimiento que decía, pero en Irán nos matan, nos secuestran. Y ellos me contaban que la gente orgullosa de que vinieras a visitar su país te decía, oye, yo te enseño, ven, come en mi casa. O sea, como muy, muy hospitalario. Te van a poner verde en la red por blanquear Irán, que es lo que me ha pasado a mí a la vuelta, y contar lo que he visto. Que si yo blanqueo el régimen de Irán, que si yo ceno con los ayatolás, en fin, una serie de tonterías. El pueblo iraní es un pueblo muy acogedor, como tú dices muy bien. Tiene 3.000 años de historia, culturalmente es maravilloso, pero luego tiene sus diferencias con Europa, y a veces, a la hora del turismo, me parece infranqueables. El alcohol y las playas segregadas, por ejemplo. Por lo demás, vive una luz Irán de mala prensa, y cuentan cosas que no son. Por ejemplo, en Irán la transexualidad está permitida, una cosa que nos choca mucho. Es un centro mundial de operaciones y de cambio de sexo. Que los homosexuales se cuelgan de las grúas. A quien han sido reos de muerte por ahorcamiento han sido los pederastas, no los homosexuales. Y yo he visto varios lugares en donde había gente homosexual y no había la policía religiosa de la moral darles con un palo en la cabeza. Habría que poner todo en su contexto. El chador no es obligatorio el hijab, y que no hay que tiene que tapar todo el pelo, simplemente caer por la cabeza, que al final acaba siendo un fular, y miles de mujeres no lo llevan. Yo creo que lo que le sucede a Irán es que, al no reconocer a Israel, al confundirse cosas políticas y de otra naturaleza, pues le han demonizado y no se puede hablar nada positivo. Pero Irán es un país que yo conmino a todo el mundo que, desde un punto de vista cultural, paisajístico, al que le guste subir montañas o recorrer en moto, que se vayan para allá sin dudarlo. Es barato, es agradabilísima y hospitalaria la gente, se come muy bien y tiene muchos climas y paisajes muy diversos. Yo creo que es un destino si no te quieres tomar una cerveza. ¿Y crees que esa narrativa de hacerlo parecer peligroso de cara a la galería se impulsa o simplemente parte del desconocimiento de No, lo la que gente se ve en las normal noticias? pues no sabe ni dónde está.
Claro. En España, por ejemplo, una persona media no sabría situarlo en un mapa. Hay una intencionalidad muy clara en medios de comunicación en los que he trabajado o con los que he tenido relación. No se puede tratar como estamos tratando tú y yo esto. Por eso digo que igual te ponen verde. Con naturalidad. Aquí no estamos defendiendo nada raro. Estamos diciendo lo que pensamos y lo que hemos visto y creemos y que nos han contado. Hay una intencionalidad por hablar mal de muchos países. Que luego vas allí y unos sí son terribles. Corea del Norte, pues no me imagino que sea el paraíso de la libertad. Pero el caso de Irán, del que estamos hablando, es un país en donde yo puedo hablar de política más libremente que aquí. Interesante. ¿Y cuál es siempre me ha llamado la atención el rol de Estados Unidos en toda esta parte del mundo, que siempre actúa como hermano mayor, que siempre se mete? Y el cómo se percibe desde estos países, porque supongo que desde algunos de estos países se percibe como el enemigo. O sea, Sí. en Irán, por ejemplo, Sí. hablas de los americanos o vas con una camiseta con la bandera americana, te metes en un problema seguramente, ¿no? En muchas tiendas, sí, bueno, Estados Unidos es el gran satán. Hay murales contra Estados Unidos. ¿Esto en Irán? Sí, en Teherán lo he visto. Vale. Pero curiosamente, en tiendas de ropa vendían, me acuerdo perfectamente, camisetas de la Universidad de Oklahoma. Digo, bueno, a ver si se aclaran. La música es enteramente... en este viaje iba con un periodista, el periodista le preguntó a un iraní, ¿conoces a los Rolling Stone? Y dice, mira, estaba escuchando a Metallica. O sea, los grupos y la música norteamericana, los Rolling Stones son británicos, pero vamos, los grupos anglosajones y norteamericanos, pues, es enteramente libre. Hay restricciones en cuestiones de películas y hay un odio a Estados Unidos. Pero luego, de verdad, muchísima gente joven va con la camiseta de los Chicago Bulls. O sea que esa americanización que hay en Europa está llegando también a Irán, curiosamente. Se demoniza por cuestiones políticas. La presencia de Estados Unidos ya prácticamente no tiene ninguna presencia. Después del fallido intento en Siria, después de la reorientación que ha tomado Arabia Saudí, que se han reconocido Irán y Arabia Saudí hace un mes y medio, han abierto embajadas. El mundo de Medio Oriente está abandonando a Estados Unidos y a día de hoy no pinta absolutamente nada. Sigue teniendo formalmente unas bases, pero Estados Unidos pinta el 80% menos que hace 10 años y con una cuestión que lo va a agravar notablemente, que muchísimos países, China, Rusia, Sudáfrica, Malasia, Siria, Irán, Brasil, han aceptado que el pago del petróleo ya no sea en dólares, que esa era la fortaleza del dólar, cuando después de la Segunda Guerra Mundial obligó a Arabia Saudí a que exigiese el pago del petróleo en dólares. Ya no es así y ya va a dejar de ser así. Y eso va a producir indefectiblemente una devaluación, una depreciación del dólar que va a hacer que Estados Unidos se refugie en su continente y deje de pintar lo que tradicionalmente ha pintado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría saber cómo ves la posición de esta parte del planeta, de Oriente Medio, de cara al futuro, a nivel de poder, de protagonismo. Porque, por ejemplo, antes de que lo digas, veo Europa, por ejemplo, que seguimos teniendo ese ego de que somos Europa, pero yo miro 40, 50 años hacia adelante y digo, creo que al final vamos a que el crecimiento económico de otras zonas del mundo, el que pueda haber en Asia o en Oriente Medio, nos van a adelantar por la derecha, que al final ellos son los que van a tener la pasta, van a venir a Europa, porque sí, tú puedes construir Dubái, pero en Dubái no puedes construir el Coliseo romano con su historia y con todo lo que tiene detrás, no puedes construir los... Poder puedes, pero no es lo mismo, Sí. no es lo mismo. Entonces al final Europa tiene toda esa historia que como destino turístico está de puta madre y queda al final como un parque de atracciones donde viene la gente que realmente ha conseguido la pasta a visitarlo, a verlo, qué bonito, y regresan a esas zonas del planeta. Europa va a quedar, para lo que tú has dicho, para museos, para dar una vuelta en góndola por Venecia, pasear por los Campos Elíseos y ver la Torre Eiffel. Siempre quedará el Museo del Prado y el Louvre, si no lo prenden fuego ahora estas semanas. Sí, este tipo de cosas siempre quedará y va a quedar como un museo Europa, y en parte es un museo. Económicamente está quedando relegada y nos adelanta por la derecha muchísimos países. Y Oriente Medio, hay potencias regionales ya hoy que pintan muchísimo. Irán es una de ellas, Turquía, que en manos de Erdogan, que es de la hermandad musulmana, es una potencia. Fíjate, Turquía, que es la que impone
parte de la cuestión de los inmigrantes a la Unión Europea, amenaza con pasar inmigrantes o no, y Europa se pliega y les paga para que lo haga o no lo haga. Decir al margen que los campos de refugiados que existieron en Turquía se construyeron, y me consta, en el 2008-2009, es decir, 2-3 años antes de que empezase la guerra. Y esos van a ser dos potencias regionales importantísimas. Además, China y Rusia, al calor también de la guerra en Siria, tienen una presencia fortísima. China sobre todo. China ha entrado en Oriente Medio, quizás no sea el punto del planeta que más, pero también muy fuerte. En África y en Hispanoamérica ha entrado con una virulencia tremenda y es quien de verdad está rigiendo los destinos económicos de esos países. Aquí en España, el país que más deuda externa tiene española es China. Pero si me preguntas solo por ese área del mundo, pues la desaparición ya prácticamente de facto de Estados Unidos y la presencia de China y Rusia, que van a conformar un mundo al margen de ese Fondo Monetario Internacional, de ese Banco Mundial, de ese pago de petróleo en dólares, y se van a lanzar al otro mundo que no va a aceptar ninguna de las reglas del juego que hasta ahora hemos conocido. Y lo que pasa en lugares como Dubái y Abu Dhabi, se va extendiendo este fenómeno porque supongo que ahí es donde está el dinero realmente, ¿no? Entonces los demás países de alrededor no tendrán esa capacidad para tener un crecimiento tan explosivo, o sea, se mantendrán un poco más discretos como economía, ¿no? Los Emiratos Árabes, Dubái o Arabia Saudí, o, Qatar, que tienen un peso fortísimo, han podido cambiar las ligas del mundo y celebrar un mundial en diciembre, una cosa insólita por ese peso económico que tienen. Tienen un fortísimo complejo de no tener historia y tener dinero. En el mundo árabe, por ejemplo, solo circunscribiéndonos al mundo árabe, en Siria y en el Líbano, que están depauperados desde el punto de vista económico, desprecian a estos países con ese dinero. Ellos son los que son la historia, son la cultura, me refiero al creciente fértil, al Líbano, a Siria, a Palestina, y desprecian a esos camelleros que les llaman, que se encontraron con ese mar de petróleo y que pueden disponer del dinero que tengan. Bueno, si tenemos en cuenta a larguísimo plazo que el petróleo se acabase, eso volvería a ser tragado, esas ciudades volverían a ser tragadas por el desierto, volverían al mundo de las arenas, en un país que no tiene historia ni cultura, que se sigue vendiendo la orina de camello en latas, como en Emiratos Árabes y en Arabia, y que tienen un trasfondo cultural, que es por donde hemos empezado a hablar, nulo o escasísimo. A corto plazo, sí, tienen un peso fortísimo, a nadie se le escapa, pero a medio y largo plazo yo estos países los veo que van a sucumbir, puesto que solo lo que tienen, es un poco una frase hecha, ¿no? Que solo son tan pobres que solo tienen dinero. Claro. Hombre, creo que también pueden convertirse en destinos turísticos. Bueno, ya lo son, sí. Ya lo son realmente, que puede que les dé ese sustento. Y también el tema es que los hacen tan atractivos, por ejemplo, a nivel fiscal, que todo el dinero está yendo hacia Dubái, por ejemplo. Al final es la opción más atractiva. Yo he estado, por último, hablando con expertos en fiscalidad internacional y demás, y me dicen, a ver, tienes muchas opciones. Lo que pasa es que Dubái es la que lo tiene todo. Tienes la seguridad, tienes la infraestructura. O sea, te puedes ir por condiciones fiscales, te puedes ir a lo mejor, no sé, Costa Rica, pero no esperes tener la misma confianza por parte de las instituciones, la misma seguridad si te ocurre algo. Entonces... Las cuestiones económicas no son muy fuertes porque la gente, y más que aparecen en los medios, pues tienen que ser muy listos y saber de todo. La cuestión económica no es muy fuerte ni de lejos, pero también estoy pensando en otros sitios de Asia como Singapur o Corea del Sur, que serán otros centros económicos que podrán rivalizar con estos que me has comentado de Dubái y tal. Sí, Singapur es la otra cabeza visible, digamos, es la entrada a Asia de toda la pasta. Creo que era, bueno, cuando estuve yo era la tercera ciudad que más dinero movía en el mundo después de Nueva York y Londres, y esto fue hace 6 o 7 años, o sea que igual incluso ha superado ya. Si fuera muy cretino te diría los dragones asiáticos, pero como no sé una palabra de eso, pues no voy a seguir por ahí. Otra cosa que me llama mucho la atención y que tenía ganas de hablar, el movimiento de mujeres empoderadas que se ve en Occidente. Claro, esto es un contraste tremendo cuando abres la ventana un poco y miras dentro de la cultura islámica. El contraste está más que claro. ¿Qué efectos dirías que tiene? Bueno, o sea, los efectos son claros al final. Más incorporación o sea, se
se despieza un poco el concepto de familia, no se quieren tener hijos, pero esto como sociedad, ¿dónde nos lleva también, no? En Occidente, yo creo que antes te hablaba de estamos en un estado de decadencia y de putrefacción. Si tenemos los índices de natalidad que tenemos, es reflejo de esa putrefacción. Te iba a decir la mujer, el ser humano, la mujer y el hombre están ya renuncian a tener hijos, que es una cuestión básica tener hijos. Si no hay hijos, esto se extingue y se acaba todo y dejemos de hablar. Parece que es algo malo. Oímos cosas del tipo, ¿para qué voy a traer yo un hijo a este mundo? Prioriza tu carrera. O cuestiones personales. Es verdad que se empieza ya desde los años 90, yo en Inglaterra lo vi. Causó escándalo que Inglaterra la mujer se incorporó al mercado laboral en la Primera Guerra Mundial. Aquí en España llegó en los años 70 la cuestión, de manera mayoritaria. Las mujeres también trabajaban, pero era minoritario. Y se había observado en Inglaterra en los años finales de los 90, cuando yo estaba allí, que mujeres universitarias que tenían su carrera elegían quedarse en el hogar. Y las feministas, las mujeres empoderadas, ponían el grito en el cielo y decían que cómo esto era posible. Yo les decía que porque les daba la gana a esas mujeres, tampoco hay que investigar mucho más. Pero pareciese que eso es malo. Y venimos todos de sociedades, vengamos de donde vengamos, sociedades tradicionales en donde la mujer podía, con mayor o menor, o depende de qué época estemos hablando, podía desarrollar sus inquietudes intelectuales, pero también estaba abocada de alguna manera a la casa, a tener hijos, por lo menos en un tiempo concreto. Una amiga mía que tiene un hijo hace poco, se lo decía, digo, tendrás que tú pedirte la maternidad, ahora se da la paternidad por narices, yo no le puedo dar el pecho, o sea, te pongas como te pongas. La mujer tiene un apego para con... Todas las hembras de las especies tienen un apego con sus crías mayores que el macho, esto también es así. Parte de la naturaleza de la mujer femenina es la maternidad. Pareciese, o estoy convencido de ello, que se quiere arrancar esa parte de la mujer que me parece, bueno, primero necesario, porque si no, no estábamos aquí, y segundo, me parece hasta precioso, ¿no? Yo creo que todos, amigas o familiares, cuando nace un hijo, pues es un momento de alegría y un momento precioso cuando la tiene en sus brazos, ¿no? Eso parece que es hasta malo, feo y está proscrito al día de hoy. Esto nos va a llevar, de seguir así, tengo un mensaje de esperanza al final, pero de seguir así nos llevaría al precipicio. Pero yo creo, y hoy lo hablaba con un amigo, que la estupidez general de esa filosofía woke, de los privilegios del hombre blanco, de que la maternidad es mala, yo creo que han tocado techo y a partir de aquí van a ir retrocediendo porque... Yo creo que se está dando ese fenómeno, pero además es que quiero pensar que no puede seguir porque de seguir nos vamos al precipicio. Ayer leía justo sobre lo que comentaba, sobre la importancia que tiene la maternidad, sobre todo en los primeros meses de vida de un niño, y eran cosas que yo no sabía. O sea, cuando una madre se separa de un bebé en los primeros meses, el desapego que se le produce a ese bebé, también la importancia de la leche materna, claro, que al final me queda fascinado con el propio ser humano como tal, con cómo funcionamos, que somos una máquina perfecta. O sea, decía claro, esas primeras tomas con el calostro en donde le transmite la madre a su cría los anticuerpos. Sí, y unas bacterias que activan el funcionamiento del intestino grueso y unos anticuerpos. Era tremendo, es que es así increíble. La naturaleza, pero es que al final de lo que estamos hablando de todo esto es de ir contra la naturaleza, que es otro de las cuestiones por las cuales pienso que esto no puede ir a más. Cuando tú atacas la naturaleza, se está yendo contra la naturaleza del ser humano. Se quiere crear otra cosa. O sea, el ser humano desde Atapuerca hasta hoy, con todas las diferencias y cuestiones que queramos, ha sido el mismo. Pero ahora se está haciendo otra cosa. Y cuando se atenta contra la naturaleza, siempre acaba mal. Por eso quiero confiar en que todas esas ideologías disolventes tienen que acabar mal. El otro día escuchaba en otro podcast algo que me dejó pensando, ¿no? Decían... presentaban unas nuevas gafas que ha sacado Apple para, vamos, sumergirte en tu mundo digital y estar más aislado, digamos, ¿no? Entonces, en el podcast habían dos partes. Uno que se quejaba, que decía, yo no necesito estar más aislado, suficiente aislado estoy cuando estoy con mis amigos y está cada uno con su móvil. Y otro decía, no hay que refugiarse, o sea, no hay que
rechazar o dar la espalda a la tecnología, sino que hay que tratar de desarrollar más tecnología para protegernos de la tecnología a su vez. Porque decía, si no, esto es como en su momento cuando había que ir a buscar agua a los ríos, ponía un ejemplo de su abuelo, en un pueblo de los Pirineos que tenían que ir a buscar agua al río. Y cuando llegaron a ofrecerle tuberías al señor, dijo, no, pero si estamos fenomenal yendo a buscar agua al río. Entonces, ese es un enfoque, el de defender el avance y tratar de encontrar siempre más tecnología, pero yo me pongo a ver las tecnologías en las que se está trabajando hoy en día y es totalmente lo que decías, te separa tanto de tu versión real, natural, de tu versión auténtica como ser humano, todo el tema de meterte en un metaverso. La tecnología que más me asusta a mí de todas, que suena a ciencia ficción, pero es que no me extrañaría que se pudiera hacer realidad pronto, lo escuchaba en otro podcast también, de conectar al cerebro máquinas, pero conectadas a la parte de los sueños. Claro, de forma que cuando interactúas con un videojuego, una película, un video porno, sí, estás en contacto con la parte de tus sueños. Cuando estás soñando algo parece que estás en la realidad. Entonces, claro, la realidad se convierte en algo tan absolutamente aburrido que todo el mundo quiere pasar a vivir dentro claro, si en el sueño hace sol, estás masado, puedes saltar, puedes correr, eres ágil, tienes un Lamborghini, puedes lanzarte por que te matan, revives. ¿Para qué vas a querer después estar? Se te hace aburrida la realidad y lo sientes tal y como... O sea, es muy loco lo que viene. Por eso digo que los próximos 15, 20 años ni me atrevo a decir dónde puede acabar todo porque la tecnología puede ser muy disruptiva. Y si llevamos 20 años de cambios, los próximos 20 creo que pueden ser tremendos. Yo... Antes te comentaba, voy a cumplir 52 años y llevo 1 año y medio con móvil. Yo había tomado mi decisión frente a esto, había sido vivo al margen de esto. Y he vivido muy bien y no me arrepiento. Por circunstancias personales me dieron un aparatito de esto. Y, por ejemplo, yo estoy aquí porque me has conocido a través de ese teléfono. Cuando me dieron el teléfono y me crearon Twitter y estas chorradas, que me parece un pozo de una cloaca absoluta, totalmente. Internet y Twitter y estas cosas... Pero dije, si no sale nada positivo, yo lo tiro. Claro. Estar aquí me parece positivo, estoy muy a gusto y será un punto más para quedármelo un tiempo más. En el momento en que pasen 6 meses, no me llame nadie para hablar conmigo de nada, no me informe de cosas interesantes, no me valga para nada, lo tiraré sin ningún tipo de problema. Yo creo que toda esta revolución tecnológica que existe está haciendo ya no solamente individualista la gente. Los niños no van a los parques a jugar al fútbol, ya me he fijado. Yo me he criado en un barrio normal con un parque al lado y bajabas con tu pelota y te ponías a jugar con gente que no conocías y eso es socializarse y hacíamos deporte y luego pues hacíamos cada uno lo que le daba la gana. Pero eso es lo que ha sido siempre así. Los niños han jugado en la calle, ya no se juega en la calle, entre otras cosas por la inseguridad que existe hoy, pero también por las maquinitas. Los padres les dan a unas edades muy tempranas las maquinitas para que no molesten. Le sientan ahí, el niño como un idiota jugando a eso y el padre pues haciendo lo que le dé la gana porque no le molesta. Sí. Eso es monstruoso. Yo tengo un hijo de 20 años y hasta los 16 no le di móvil. Lo tenía muy claro. Ya era insoportable e insostenible la situación. Parecíamos Amish. Pero plantearse si necesitas tener móvil, porque habrá millones de personas que no necesiten. Yo me planteé si necesitaba televisión. ¿Por qué tengo que tener una televisión? No tengo por qué tener una televisión. Yo no tengo coche. Vivo en el centro de Madrid y aquí he venido en 10 minutos, hubiera tardado en coche 1 hora y media hasta que aparco. Sí. Plantearte si necesitas las cosas. Yo creo que esto sería un paso importante. Y desde luego, desde el punto de vista técnico, la tecnología debería humanizar esas historias y no entrar hay campos de que deberían estar vedados. Esos de los que me hablas me da auténtico pavor. Me parecería la deshumanización. Habrá momento, yo no sé si existe ya, pues eso, aplicaciones para tener un amigo. Sí que existen. ¿Ya existen? Pues sí. Bueno, no he inventado nada nuevo. No lo sabía el estar aquí. Te digo más, existe, lo veía el otro día, me quedé... La inteligencia artificial está muy de moda ahora. Sí, que sí. Pues una influencer de, pues no sé si sería, no sé, rusa puede ser, utiliza una inteligencia artificial para analizar su voz y ser capaz de replicarla
y utilizó también su imagen, o sea, digamos que volcó en una inteligencia artificial muchos datos de vídeo y de voz. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de crear un avatar suyo, una simulación suya. Entonces, puso su inteligencia artificial a hablar como si fuera por webcam con personas que quieran hablar con ella, que sea como su novia. Y cobraba $1 el minuto. Y Pues había gente que se... estaba facturando $80.000 al día. No, claro, ofrecer gilipolleces a los gilipollas es un negocio, indudablemente. Pues yo pensaba, bueno, no sabía que existía esto. Pues eso, porque van a quedarse en casa hablando con un avatar, con una cosa que no existe. ¿Que existe? Sí, sí existe, pero no es real. No van a tener amigos, volvemos al principio a ser individuos, ya no personas. Tú vives en tu casa con tu realidad virtual, eres un consumidor. Estoy pensando en una amiga que seguramente verá esto cuando se emita, en donde tiene el Alexa ese. Alexa, enciéndeme la luz. Alexa, ponme el Sgt. Peppers de los Beatles. Coño, te cuesta mucho trabajo hacer así, encender la luz, de verdad, tío. Y le dije, un día se te va a joder Alexa y no te va a subir la persiana, no vas a poder salir de casa, y hasta lo deseo que esto suceda, lo siento. Lo que decías antes de los niños, yo me llevé un choque de realidad muy fuerte. Estuve en noviembre en Filipinas y veías el recreo, el descanso de los niños. Salían a una pradera de césped a correr, a jugar al pilla-pilla, Claro. se subían por los árboles, los niños sin camiseta, Se caen, se descalzos. hacen daño. Claro. Y los veía y decía, qué fuerte en realidad que haya sido algo tan gradual a lo largo de los años que ni me he dado cuenta, pero ahora Sí. los ves aquí, bueno, en España en general, todos con los móviles. Mira, te etiqueto en la foto, te paso esto, mira, oye, pero coméntame algo. Y allí me impactó el ver a los niños y se veían tan felices, están siendo niños. Que es al final lo que son, porque el acceso a Internet también hace que la adolescencia llegue más temprano. Tienes acceso a cosas que tu cerebro no está preparado para ver, que no tienes por qué tener esa información ni saberlo. Y al final los niños, el más espabilado de la clase y que están viendo pornografía con 10 años, 9 años. Están idiotizando a la gente. Yo no sé tampoco, igual que no te digo que no sé de economía, no sé de muchas cosas y no sé de neurociencia, pero estoy seguro, absolutamente seguro, sin saber una palabra, que eso neuronalmente no puede ser bueno. No puede ser bueno estar un niño de 6 años, de 3, de 2, de 5, mirando pantallitas todo el día. No puede ser bueno. Claro. Y luego se verá a largo plazo el desastre, porque estos hacen, los que deciden estas cosas, hacen ensayos con los hijos de los demás. Los hijos de Elon Musk, de Bill Gates, van a escuelas con pizarra y tiza. Claro. Somos la basura restante, nuestros hijos van con tablets y tal. Los inventores de la tablet no le dan la tablet a su hijo. Lo que pasa con eso, o sea, el comportamiento que desarrollan es un comportamiento súper, súper adictivo. Y funciona exactamente igual que la droga. Es simplemente, pues, al final están buscando algo que les entretenga, que les haga hacer un clic de dopamina en el cerebro. Lo que pasa con la dopamina, y se ve mejor cuando lo vemos en droga, ¿no? Es que el cerebro al mismo estímulo cada vez reacciona de una forma más leve. Entonces, a lo mejor si tú te tomas una copa y nunca te has tomado una copa, pues de repente te da un pico pero estás aquí arriba. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a beber prácticamente todos los días, para llegar donde antes estabas con una copa, ahora necesitas 4 o 5 copas. Si cambiamos las copas por cocaína, cada vez necesitas más para la misma sensación. Entonces, acabas en un círculo vicioso que eso es segregar dopamina simplemente. Entonces, le pasa a los niños con todo, con las redes sociales. O sea, consumo algo que es entretenido. Ahora quiero lo siguiente, quiero que me entretenga aún más, que me haga reír. Subo una foto y le gusta a mis compañeros esa sensación de popularidad, esos likes, esos comentarios. Ahora solo estoy obsesionado con mis estadísticas y quiero subir otra foto que tenga más likes para volver a sentirme así. Lo que pasa es que llega un punto donde por mucho que consigas aquí ya no llegas a ese nivel que tenías al principio, y ahí es donde te frustras, te deprimes y llegan problemas de salud mental, que es hacia donde apuntan todas las redes sociales. Eso es un hecho. O sea, eso no es futuro, eso lo estamos viviendo ya. Los problemas de depresión, de ansiedad que vienen de compararse con los cuerpos perfectos que salen en Instagram, de fotos editadas, con filtros, con el ángulo perfecto, la foto al intento 200. Y además que es absurdo, o sea, se proyecta una felicidad. Yo veo, claro, conoces aparte de los que aparecen, les conoces, y sabes positivamente que su vida es una mierda.
La mía lo es, ¿sí? Es que te parece que todos tenemos que proyectar. Bueno, la mía es normalita. Pero hay gente que su vida es una mierda, que es una analfabeta, que tiene el dinerito justo, que vive en un barrio normal y siempre se presentan en fotos en sitios maravillosos. Es ridículo. Los demás deberíamos decirla, no darle a me gustas y decírselo. Oye, qué ridículo, que no nos interesa si te comes una paella en Sagunto con tu tío Jacinto. No debería interesar a nadie. Pero todos caemos en eso. Y deberíamos llamar a las cosas por su nombre y decir, eres una ridícula. Pero jugamos todos a eso también un poco en parte. Sí, es un juego de... Como que todo el mundo está tan centrado en aparentar de cara a la galería que al final lo que aparentan a nadie más le importa porque el resto están en el mismo juego. Es como... Es un Sí. bucle. Es igual que el consumismo, realmente. Sí. O sea, me gusta mucho una frase de Will Smith que dice algo como que nuestra sociedad vive gastando dinero que no tiene en cosas que realmente no quiere para impresionar a personas a las que realmente tampoco les importa. Sí. Y es que tal cual. Pues me gusta. Es el juego al que se juega mucho, por desgracia. Sí. Carlos, lo vamos a dejar por aquí. Pues perfectísimo. Un verdadero placer, de verdad, súper interesante. He estado muy a gusto, no sabía a lo que venía exactamente y me ha gustado muchísimo. He estado muy a gusto, de verdad. Me alegro mucho.